El año 1155 marca un momento crucial para la historia de Castilla. En la ciudad de Soria nace Alfonso, hijo del rey Sancho, apodado El Deseado, y de Blanca de Navarra. Aquel niño, destinado a convertirse en Alfonso VIII, llegaba al mundo en un reino convulsionado, donde las ambiciones de los poderosos y las tensiones entre reinos cristianos y musulmanes marcaban el rumbo de cada generación. Pero el destino de Alfonso estaría teñido desde muy temprano por la tragedia. Su padre, Sancho, falleció en 1158, cuando el pequeño apenas tenía 3 años de edad. Castilla, en ese instante, quedó bajo la tutela de un niño rey. Y con ello se abrió una etapa de incertidumbre, donde la regencia y el poder efectivo cayeron en manos de nobles con intereses enfrentados. El joven Alfonso fue puesto bajo la protección de los Castro, una poderosa familia nobiliaria que vio en él la oportunidad de afianzar su influencia. Pero pronto surgieron disputas con la familia Lara, otro linaje que ansiaba el control de la corona castellana. La niñez del futuro monarca se convirtió en un campo de batalla político, donde los grandes señores manipulaban la figura del rey niño según sus propias ambiciones. Durante estos primeros años, Alfonso vivió en constante peligro. Los Lara llegaron incluso a raptarlo para ejercer control directo sobre su persona, convirtiéndolo en un rehén dentro de su propio reino. En ese ambiente de luchas intestinas, la figura de un rey niño era frágil y simbólica, un estandarte en manos de quienes realmente ostentaban el poder. El reino, debilitado por esta pugna, se vio acosado también por presiones externas. León, Navarra y Aragón observaban atentos, dispuestos a aprovechar la debilidad castellana. La viuda reina Blanca, madre del pequeño Alfonso, trató de protegerlo, pero su influencia era limitada frente a la voracidad de la nobleza. Mientras tanto, en el horizonte se extendía la amenaza musulmana. El poderoso imperio almohade avanzaba desde el sur, dispuesto a desafiar la presencia cristiana en la península. Castilla, gobernada por un niño y sacudida por divisiones internas, parecía presa fácil. Alfonso creció rodeado de intrigas y traiciones. Sin embargo, esta infancia de incertidumbre y lucha le forjó un carácter fuerte y desconfiado, propio de un monarca que aprendió desde pequeño que el poder nunca estaba asegurado. En 1162, a la edad de 7 años, Alfonso fue proclamado oficialmente rey en Burgos. Aquella ceremonia no disipó los problemas internos, pero sí marcó un hito en su vida, el inicio de un reinado que habría de extenderse durante más de 50 años. Un reinado que pasaría de la fragilidad de un niño cercado por nobles a la grandeza de un monarca victorioso en el campo de batalla. Aquel niño frágil, convertido en símbolo, estaba destinado a ser protagonista de uno de los capítulos más decisivos de la historia medieval de España. Y su vida, marcada por guerras, alianzas y grandes triunfos, apenas comenzaba a escribirse. El joven Alfonso, convertido en rey a los 7 años, enfrentaba un panorama desolador. Castilla era un reino en disputa, donde los poderosos linajes de la nobleza se comportaban como dueños de tierras y castillos, ignorando la autoridad real. La figura del niño rey servía más como excusa para justificar ambiciones que como garante de unidad. Durante sus primeros años de gobierno efectivo, la pugna entre los Lara y los Castro continuó desgarrando al reino. Ambos linajes se disputaban el control sobre su persona, hasta que finalmente, con el paso de los años, Alfonso consiguió liberarse de la tutela directa de estas familias. No fue un proceso inmediato, sino un camino lento y marcado por pactos, tensiones y alianzas temporales. La situación se agravó por las pretensiones de los reinos vecinos. En León, el poderoso Fernando II vigilaba con interés la debilidad de Castilla. En Navarra, Sancho el Sabio buscaba extender su influencia sobre las fronteras riojanas. Y en Aragón, Alfonso el Casto también aspiraba a aprovechar cualquier debilidad castellana. Alfonso VIII, aún en su adolescencia, se veía rodeado por enemigos y gobernaba un reino debilitado, fragmentado y sin cohesión. Pero a pesar de todo, aquel joven monarca comenzó a mostrar señales de la firmeza que lo caracterizaría. Aprendió pronto que para imponerse debía ganarse la lealtad de sus vasallos, controlar a los magnates más turbulentos y, sobre todo, afirmar su presencia en el campo de batalla. En 1172, Alfonso alcanzó finalmente la mayoría de edad. Con tan solo 17 años, empezó a gobernar por sí mismo. Su primera preocupación fue recuperar las fortalezas y territorios que habían caído en manos de León y Navarra durante los años de su minoría. Uno de los episodios más importantes de esta etapa fue el enfrentamiento con su primo, Fernando II de León. Ambos reinos, aunque unidos por sangre y religión, eran rivales naturales en el control de la meseta y las rutas estratégicas hacia el sur.
Alfonso entendió que debía afirmar la soberanía castellana frente a León, y esta tensión se prolongaría durante buena parte de su vida. Paralelamente, Alfonso supo jugar con la diplomacia. A través de alianzas matrimoniales y pactos con Aragón, buscó neutralizar amenazas y ganar tiempo frente a enemigos más poderosos, en especial los musulmanes. Su visión, desde muy joven, era clara: Castilla debía fortalecerse desde dentro para resistir la presión externa. A finales de esta primera etapa de gobierno, Alfonso comenzó también a mirar hacia el sur, donde la frontera con Al-Ándalus marcaba el límite de la expansión cristiana. El avance musulmán, sostenido por el poder de los almohades, representaba un peligro constante. Alfonso sabía que, tarde o temprano, la verdadera prueba de su reinado se libraría en ese frente. Pero antes de emprender la gran guerra de la Reconquista, debía resolver las heridas internas. Castilla necesitaba orden, estabilidad y legitimidad. Y para conseguirlo, Alfonso tomaría una de las decisiones más importantes de su vida: sellar un matrimonio que le daría proyección internacional y consolidaría su poder frente a nobles y rivales. Ese acontecimiento decisivo se produciría en 1177, cuando el joven rey uniría su destino con el de una princesa de sangre real inglesa, Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y de la célebre Leonor de Aquitania. Aquel matrimonio abriría una nueva etapa, donde Castilla se conectaría con las más poderosas dinastías de Europa. El niño vulnerable de Soria había dejado atrás los días de incertidumbre. Ahora, convertido en un joven monarca, Alfonso estaba listo para escribir las primeras páginas de su reinado efectivo, enfrentando la nobleza, la política internacional y el eterno desafío musulmán. La figura de Alfonso VIII comenzaba a tomar forma, y la historia apenas había empezado a desplegar su grandeza. El año 1177 marcó un giro fundamental en la vida de Alfonso VIII. En aquel año, el rey castellano contrajo matrimonio con Leonor de Plantagenet, hija del poderoso Enrique II de Inglaterra y de la célebre Leonor de Aquitania. Esta unión no fue solo un vínculo sentimental, era una alianza estratégica que situaba a Castilla dentro del tablero político de la Europa occidental. El matrimonio representaba un respaldo formidable. Inglaterra, bajo la dinastía Plantagenet, era una de las potencias más influyentes de su tiempo. Al sellar aquel lazo, Alfonso proyectaba la imagen de un reino sólido y con conexiones internacionales, capaz de plantar cara tanto a sus rivales peninsulares como a la amenaza musulmana. La presencia de Leonor en Castilla fue mucho más que simbólica. La joven reina, educada en la corte más refinada de Europa, aportó cultura, protocolo y un nuevo aire de prestigio a la corte castellana. De su matrimonio nacerían numerosos hijos, asegurando la continuidad dinástica. Además, Leonor se convirtió en un pilar esencial del reinado, siempre al lado de su esposo en los momentos decisivos. Mientras tanto, Alfonso trabajaba por consolidar la autoridad real frente a la nobleza. Durante años, los grandes linajes habían manejado los hilos del poder a su antojo. Pero ahora, con la estabilidad que le brindaba su matrimonio y el apoyo exterior, el rey comenzó a afirmar con mayor firmeza su posición. Reforzó su control sobre las ciudades, protegió a las comunidades de villa y tierra y fomentó la repoblación de las fronteras, fortaleciendo la estructura del reino. En el ámbito militar, los primeros pasos de Alfonso estuvieron marcados por enfrentamientos tanto con reinos cristianos como con musulmanes. La rivalidad con León y Navarra persistía, y las tensiones por las fronteras norteñas lo llevaron a choques constantes. Sin embargo, Alfonso también entendía que el verdadero desafío se encontraba al sur. En 1184, Castilla sufrió un duro golpe con la derrota en la batalla de Alarcos. Aunque este episodio se desarrollaría más tarde en su reinado, desde mucho antes Alfonso venía preparando a su reino para la inevitable confrontación con el imperio almohade. El monarca sabía que Castilla, por sí sola, difícilmente podría resistir al poder musulmán. Por ello, trabajó para estrechar lazos con los otros reinos cristianos y con la Santa Sede. A lo largo de esta etapa, la figura de Alfonso VIII fue madurando. Dejó de ser el rey joven enfrentado a sus nobles para convertirse en un monarca con visión de largo alcance, preocupado tanto por la política interna como por la proyección exterior. La alianza con Inglaterra, las reformas internas y el fortalecimiento de la autoridad real fueron logros decisivos que le permitirían afrontar las décadas siguientes con mayor firmeza. A finales de este periodo, Castilla ya no era el reino debilitado de su infancia. Era un reino con una monarquía más sólida, unida a una dinastía prestigiosa y con un rey cada vez más consciente de su papel en la gran empresa de la Reconquista.
Pronto, Alfonso se vería obligado a demostrar en el campo de batalla que todo ese esfuerzo no había sido en vano. Y lo haría en un escenario donde el choque de civilizaciones marcaría la historia de la península ibérica. El tiempo de los grandes desafíos militares estaba a punto de comenzar. La segunda mitad del siglo XII colocó a Alfonso VIII en el centro de un escenario convulso. Consolidado en el trono y con el apoyo de su reina Leonor, el monarca castellano se propuso expandir y defender las fronteras del reino frente a un enemigo cada vez más poderoso, los almohades. El imperio almohade, surgido en el Magreb y extendido por Al-Ándalus, representaba una amenaza temible. Su fuerza militar, cohesionada y disciplinada, superaba en número y recursos a los reinos cristianos de la península. Alfonso sabía que el destino de Castilla dependía de resistir su empuje. Durante la década de 1180, Alfonso emprendió campañas hacia el sur, buscando consolidar el dominio castellano en las tierras de la Mancha y en las rutas que conducían a Toledo. Las órdenes militares, Santiago, Calatrava y el Temple, se convirtieron en aliadas fundamentales, encargadas de defender las plazas fronterizas y participar en incursiones contra territorio musulmán. Sin embargo, la tensión no provenía únicamente del sur. Los reinos cristianos continuaban siendo rivales. Las disputas con León y Navarra se prolongaron en enfrentamientos constantes, desgastando los recursos castellanos y dificultando la unidad peninsular. La política matrimonial y las negociaciones diplomáticas ayudaron a calmar temporalmente las hostilidades, pero las heridas entre los reinos cristianos tardarían en cerrarse. En este contexto de luchas internas y externas, llegó el año 1195. Ese año marcaría uno de los momentos más amargos del reinado de Alfonso. Convencido de poder detener el avance almohade, el monarca reunió a sus tropas y se dirigió a enfrentarse al califa Abu Yaqub al-Mansur en las llanuras cercanas a Alarcos. Alfonso contaba con el apoyo de las órdenes militares y de buena parte de la nobleza castellana. La batalla parecía, en principio, una oportunidad para consolidar su prestigio y frenar al enemigo. Pero la realidad fue muy distinta. El ejército almohade superaba con creces a las fuerzas castellanas. La batalla se convirtió en un desastre. Las tropas de Alfonso fueron desbordadas, las líneas castellanas se rompieron y la huida se tornó en masacre. El propio rey apenas logró escapar con vida. El desastre de Alarcos dejó a Castilla en una situación crítica. Fortalezas como Calatrava y otras defensas de la frontera quedaron abandonadas. El camino hacia Toledo quedaba amenazado, y por primera vez en décadas, el avance musulmán parecía imparable. La derrota no solo fue militar, sino también política y moral. Alfonso sufrió un duro golpe en su prestigio. Los reinos vecinos, especialmente León y Navarra, aprovecharon su debilidad. En el sur, los almohades celebraron su triunfo como prueba de la supremacía islámica en la península. Sin embargo, lejos de rendirse, Alfonso mostró su temple. El desastre lo obligó a replantear su estrategia y buscar una solución más amplia. Comprendió que Castilla, sola, no podría resistir el poder almohade. Era necesaria una alianza más grande, que involucrara no solo a los reinos peninsulares, sino incluso a fuerzas europeas bajo el amparo de la cristiandad. El recuerdo de Alarcos perseguiría a Alfonso durante años, pero también sembraría la semilla de una respuesta histórica. La derrota se transformaría en un llamado a la unidad. Y esa unidad desembocaría, tiempo después, en la mayor de sus victorias. Por ahora, Castilla lamía sus heridas, y el rey, humillado pero firme, se preparaba para rehacer su ejército, reconstruir sus alianzas y esperar la ocasión de redimir su nombre. El camino hacia la gloria aún estaba abierto, aunque el precio que había pagado en Alarcos sería recordado por generaciones. Tras la amarga derrota en Alarcos en 1195, Alfonso VIII se enfrentaba a uno de los momentos más críticos de su reinado. Castilla estaba debilitada, las órdenes militares habían perdido muchas de sus fortalezas, y la frontera con los almohades quedaba expuesta. El rey, humillado pero no vencido, comprendió que debía transformar el desastre en una oportunidad. Durante los años siguientes, Alfonso se dedicó a recomponer su reino. Fortificó Toledo, la ciudad que representaba el corazón de Castilla y bastión frente al Islam. También trabajó en reorganizar las tropas y repoblar las tierras que habían quedado devastadas por las incursiones enemigas. Fue un proceso lento, lleno de dificultades, pero necesario para sobrevivir. La clave, sin embargo, no estaría solo en lo militar. Alfonso comprendió que el enemigo que había derrotado a Castilla en Alarcos era demasiado poderoso para ser enfrentado en solitario. El imperio almohade, con su fuerza unificada y su vasto territorio, solo podía ser contenido mediante una alianza mayor.
Por ello, el rey castellano inició una intensa labor diplomática. Buscó el apoyo de Aragón y de Navarra, dos reinos que en el pasado habían sido rivales, pero que ahora compartían el mismo peligro. También acudió al Papa Inocencio III, solicitando el respaldo de Roma para convocar a la cristiandad en defensa de la península ibérica. El pontífice respondió con un gesto decisivo, proclamó la cruzada contra los almohades. Así, las luchas en la península dejaron de ser solo un conflicto regional y pasaron a formar parte de la gran guerra de la cristiandad contra el Islam. A la llamada acudieron caballeros de diversos lugares de Europa, especialmente de Francia, dispuestos a unirse a la empresa de Castilla. El trabajo de Alfonso no fue sencillo. Convencer a sus vecinos peninsulares, muchas veces enfrentados entre sí, requería diplomacia y paciencia. Pero el recuerdo de Alarcos y el temor al poder musulmán ayudaron a sellar un pacto histórico. Castilla, Aragón y Navarra unieron sus fuerzas en una alianza sin precedentes. A lo largo de la primera década del siglo XIII, Alfonso se preparó cuidadosamente. Consolidó la frontera, aseguró recursos y fortaleció la cohesión interna de su reino. Su visión era clara: redimir el honor perdido y derrotar a los almohades en un enfrentamiento decisivo. Finalmente, en el año 1212, se presentó la oportunidad. El califa almohade al-Nasir cruzó la península con un ejército formidable, dispuesto a reafirmar su dominio sobre Al-Ándalus y sofocar el avance cristiano. Alfonso VIII vio en ello el momento de reunir a sus aliados y responder con la fuerza de toda la cristiandad unida. El rey castellano, que años antes había conocido la humillación en Alarcos, ahora encabezaba una coalición poderosa. En ella se encontraban los ejércitos de Pedro II de Aragón, Sancho el Fuerte de Navarra, las órdenes militares, caballeros franceses y una multitud de cruzados venidos de distintos rincones de Europa. El destino estaba marcado: las llanuras de la Sierra Morena serían el escenario de la batalla que decidiría el futuro de la península. Aquel momento pasaría a la historia como la Batalla de las Navas de Tolosa. Y en ella, Alfonso VIII dejaría inscrito su nombre entre los grandes monarcas de la Reconquista. El año 1212 quedaría grabado en la memoria de Castilla y de toda la cristiandad. Tras años de preparación y de alianzas, Alfonso VIII reunió a la coalición que debía enfrentar al imperio almohade en una batalla decisiva. La expedición partió en verano. El ejército cristiano era diverso: las huestes castellanas, las tropas de Aragón comandadas por Pedro II. Los navarros bajo Sancho el Fuerte, las órdenes militares y un contingente de caballeros cruzados franceses y ultramontanos que habían respondido al llamado del Papa. Jamás antes la península había visto una concentración semejante de fuerzas cristianas. El enemigo no era menor. El califa al-Nasir había cruzado desde el sur con un ejército poderoso, seguro de repetir la victoria de Alarcos. Los almohades confiaban en su disciplina militar y en su superioridad numérica para aplastar la coalición. El avance hacia Sierra Morena estuvo lleno de dificultades. El paso por Despeñaperros, custodiado por los musulmanes, parecía imposible. Pero gracias a la guía de un pastor local, los ejércitos cristianos lograron atravesar un sendero oculto, sorprendiendo a los almohades por la retaguardia. Este movimiento estratégico resultó clave para el enfrentamiento que estaba por venir. El 16 de julio de 1212, en las llanuras de las Navas de Tolosa, ambos ejércitos se encontraron. El choque fue brutal. Los musulmanes, con su infantería y caballería ligera, intentaron envolver a los cristianos. Alfonso VIII, en el centro, sostuvo el empuje inicial con sus mesnadas castellanas. A su lado, Pedro II y Sancho el Fuerte resistían con firmeza. Las órdenes militares jugaron un papel crucial, lanzándose con fiereza contra las líneas enemigas. Pero la batalla se decidió cuando los cristianos rompieron el círculo protector de guardias negros que defendían al califa, cadenas de hierro que custodiaban su campamento. La caballería de Sancho el Fuerte de Navarra, con ímpetu arrollador, logró abrir brecha en aquella muralla humana, obligando a la retirada del propio al-Nasir. La victoria fue total. El ejército almohade quedó deshecho, y Castilla recuperó el honor perdido en Alarcos. El botín, las enseñas y el prestigio de aquella victoria elevaron a Alfonso VIII a la categoría de héroe de la cristiandad. Las consecuencias fueron inmediatas. Aunque no supuso la desaparición inmediata del poder musulmán en la península, sí marcó un giro irreversible en la Reconquista. Desde ese momento, los almohades comenzaron a retroceder, debilitados y divididos. La batalla de las Navas de Tolosa abrió el camino para que, en el siglo siguiente, las coronas cristianas extendieran su dominio hasta el sur de la península. Para Alfonso, fue el momento culminante de su reinado.
Dejó atrás la sombra de Alarcos y se convirtió en el rey que había unido a los cristianos para vencer al enemigo más poderoso de su tiempo. La victoria no fue solo militar, fue un símbolo de unidad y de fe. En las crónicas, se narra que tras la batalla, los estandartes de Castilla ondearon sobre el campo, mientras los reyes aliados celebraban juntos. Era la imagen de un triunfo que cambiaría la historia de España para siempre. Sin embargo, la gloria de las Navas de Tolosa no significaba el final del camino. Alfonso aún tendría que afrontar los últimos años de su vida, entre la satisfacción del deber cumplido y las nuevas dificultades que aguardaban en el ocaso de su reinado. La victoria en las Navas de Tolosa en 1212 había elevado a Alfonso VIII a la cima de su prestigio. El rey de Castilla había pasado de la humillación en Alarcos a convertirse en símbolo de la unidad cristiana. Sin embargo, tras el clímax de aquella gloria, sus últimos años estuvieron marcados por nuevas pruebas, tanto en el ámbito político como en el personal. El triunfo militar no borró las tensiones internas. Castilla seguía siendo un reino donde la nobleza buscaba mantener sus privilegios y donde las ciudades reclamaban cada vez más protagonismo. Alfonso, consciente de ello, intentó reforzar el papel de la monarquía en la administración del reino. Favoreció la concesión de fueros a villas y localidades, estimulando la repoblación y asegurando la lealtad de nuevos núcleos urbanos que se convertirían en la base del poder real en el futuro. Pero no todo eran avances. La economía, desgastada por décadas de guerra, sufría para sostener los gastos de las campañas. Los campos devastados y las tensiones fiscales generaban malestar entre campesinos y ciudades. Aunque la victoria había asegurado la frontera, Castilla necesitaba tiempo y estabilidad para recuperar fuerzas. En lo personal, Alfonso encontró siempre apoyo en su esposa, Leonor de Plantagenet. La reina había sido una compañera inseparable a lo largo de más de 40 años de matrimonio. Juntos tuvieron una numerosa descendencia, que aseguraba alianzas con otras casas europeas. Sin embargo, la familia real no estuvo exenta de tragedias. Varias de sus hijas murieron jóvenes y los conflictos sucesorios comenzaban a perfilarse en el horizonte, pues la sucesión recaía en su hijo Enrique. Aún un niño, lo que hacía temer que Castilla volviera a sufrir las debilidades que Alfonso conoció en su infancia. A nivel internacional, el monarca mantenía relaciones complejas con los reinos vecinos. La alianza con Aragón y Navarra, que había sido clave en las Navas de Tolosa, pronto se enfrió, volviendo cada reino a sus intereses particulares. Con León, la rivalidad persistió, aunque mitigada por la necesidad de mantener cierta estabilidad peninsular. En el ámbito espiritual, los últimos años de Alfonso reflejaron una profunda religiosidad. Fundó y apoyó monasterios, como el célebre monasterio de las Huelgas Reales en Burgos, concebido no solo como centro espiritual sino también como panteón familiar. Allí, Alfonso y Leonor depositaron parte de su legado, rodeados de símbolos de poder y fe. Sin embargo, el tiempo no perdona ni al más grande de los reyes. El desgaste de los años, las preocupaciones de gobierno y las tragedias familiares fueron debilitando a Alfonso. Aunque la victoria en las Navas había asegurado su lugar en la historia, el monarca sentía el peso del ocaso. En 1216, la reina Leonor falleció en Cuenca. La muerte de su compañera de vida fue un golpe devastador para Alfonso. Tras décadas de compartir gobierno, campañas y dificultades, el rey quedaba solo en la última etapa de su vida. El hombre que había vencido a los almohades y había proyectado a Castilla hacia el futuro se preparaba ahora para enfrentar su despedida. La grandeza del pasado contrastaba con la fragilidad del presente. El final estaba cerca, y el legado de Alfonso VIII, tejido entre guerras, alianzas y victorias, estaba a punto de cerrarse con la última página de su vida. El año 1214 marcó el final de una era en Castilla. Alfonso VIII, tras más de 5 décadas en el trono, llegaba al ocaso de su vida. El monarca, envejecido y cansado, había cargado sobre sus hombros el peso de un reino que pasó de la inestabilidad de su infancia a la gloria de las Navas de Tolosa. El golpe más duro lo había recibido 2 años antes, en 1216, con la muerte de su esposa, Leonor de Plantagenet. Durante casi toda su vida, ella había sido su apoyo constante, su compañera y consejera. La reina había dado cohesión a la corte castellana, y su ausencia dejó en Alfonso una herida profunda. Sin ella, los últimos días del monarca fueron sombríos y solitarios. En septiembre de 1214, la enfermedad terminó por doblegarlo. El rey murió en Gutiérrez Muñoz, una pequeña localidad de Ávila, rodeado de algunos de sus fieles. Tenía 59 años de edad.
Su cuerpo fue trasladado al monasterio de las Huelgas Reales en Burgos, la fundación más querida de Alfonso y Leonor, que se convirtió en panteón de reyes y símbolo de su legado espiritual. La muerte del monarca abrió una etapa de incertidumbre. El trono pasaba a su hijo Enrique, un niño de apenas 10 años. La sombra de la regencia volvía a cernirse sobre Castilla, tal como había sucedido cuando Alfonso era apenas un infante. Los nobles, siempre atentos a la debilidad del poder central, se preparaban para disputar el control de la corona. Pero más allá de la fragilidad inmediata, la figura de Alfonso VIII quedó marcada en la historia por sus logros. Fue el rey que, desde la niñez, resistió la manipulación de la nobleza. El que consolidó su reino mediante alianzas, reformas y repoblaciones. El que unió a Castilla con una de las dinastías más poderosas de Europa al casarse con Leonor de Plantagenet. Y sobre todo, el que redimió su nombre tras la derrota de Alarcos, encabezando a la cristiandad en la victoria de las Navas de Tolosa. Su legado no se mide solo en batallas. También dejó una Castilla más sólida, con villas y ciudades fortalecidas, instituciones más estables y una monarquía con mayor proyección internacional. Con él, Castilla dejó de ser un reino frágil y pasó a convertirse en una potencia central en la península. Los cronistas lo recordaron como un rey valiente, piadoso y perseverante. Su vida estuvo marcada por derrotas y triunfos, por crisis y resurgimientos, pero siempre con la determinación de no rendirse. Alfonso VIII fue, en definitiva, el monarca que transformó a Castilla y preparó el camino para los grandes avances de la Reconquista en los siglos siguientes. Su muerte cerraba un ciclo, pero su ejemplo quedaba vivo en la memoria de su pueblo. El niño que una vez fue rehén de los nobles terminó sus días como héroe de la cristiandad. Así, entre la fragilidad de la infancia y la grandeza de la victoria, se escribió la historia de Alfonso VIII de Castilla, el rey que cambió para siempre el destino de su reino.